pues, ¿qué sería? Exploración de toda esta área mística, psicológica, y sin más ni más, déjenme decirles la visión en esto. Una de las cosas que he pasado a través del tiempo como psicólogo es que primero, cuando estaba yo estudiando en la Universidad Iberoamericana, había un rumor de que había algo llamado transpersonal, y algunos de nosotros empezamos a poner las manos ahí. Y éramos los locos, los hippies, o los que usábamos hongos, o alguien raro así. El resto de la gente no se metía en esas áreas grises del asunto. Y de hecho me tocó en esa época ir a Texas a hacer un trabajo de parapsicología con niños. Y la palabra transpersonal era vista literalmente como charlatanería. Entonces, a menos que estuvieras en el área de San Francisco, lo transpersonal en Estados Unidos era charlatanería, en el medio académico, digamos. Entonces, fue muy interesante ver a través de los años cómo de repente se empieza a colar lo transpersonal al medio académico, pero con una prohibición absoluta. Se vale decir transpersonal, pero no se vale decir espiritual, porque eso no es serio. Entonces ya podías fingir ser serio hablando transpersonal, y en un momento dado empezó a haber distintas propuestas, sobre todo en el área de California, en el área de Colorado, con la Universidad de Choyan-Trumpa. Curiosamente, yo diría en la Ciudad de México. Había por ahí 2, 3 brotecitos por otros lados, pero curiosamente México siempre fue un lugar muy, digamos, muy abierto a corrientes distintas, corrientes nuevas, etcétera. Y hoy en día, desde luego, la psicología transpersonal ya llegó para quedarse, digamos, no solo en el medio académico, sino con el público en general. Pero una de las cosas que ha demostrado con este proceso tener la psicología transpersonal es muy poca aplicación práctica. Se convirtió en un momento dado en toda una exploración psicológica, filosófica de la realidad. Y el aspecto de practicalidad, y sobre todo ya más en concreto, porque estamos hablando del área de psicología, el aspecto de psicoterapia, también quedó de alguna manera, digamos, a otra velocidad de desarrollo en ese sentido. Entonces es interesante porque empiezan a ofrecerse maestrías en psicología transpersonal, y bueno, la gente maravillada por 2 años hablando de todas estas cosas, y al final de los 2 años, ¿y qué puedes hacer prácticamente, profesionalmente como psicólogo transpersonal? Pues dar clases, seguir hablando de las cosas. ¿Qué podemos hacer en forma práctica? Pues quién sabe. Es interesante, y bueno, qué bueno que vienen ideas y renovamos y sacamos nuevos modelos y nuevas interpretaciones, pero es muy importante tratar de aterrizar algo práctico. ¿Para qué sirve todo eso? Porque esto es, o por lo menos lo que vamos a tocar en estos días, es psicología, no es filosofía en ese sentido. Y bueno, en todo eso, ustedes saben que hubo una serie de psicología transpersonal aquí en Montoni. Les recuerdo, déjenme poner esto. Bueno, el tema, ya saben, la psicología contemplativa, transpersonal, voy a hablar más de eso, pero nada más ahorita para que tengan la visión. Hace un tiempo, el año pasado, enseñé una serie de temas en esta área, tocando estos distintos caminos tradicionales y tratando de sacarle jugo al aspecto práctico, digamos, cómo sería una psicoterapia transpersonal tántrica,
una psicoterapia transpersonal de yoga, Kabbalah, etcétera, taoísmo y todo esto. Pero si ven esta lista, lo que pueden, así como muy rápidamente detectar, es que no se toca, aunque está implícito en Kabbalah, porque yo siempre he dicho que el cristianismo es Kabbalah, en ese sentido no tocamos en estas series el aspecto más cristiano, digamos, porque cuando tocamos Kabbalah, aunque se puede aplicar a algunos aspectos cristianos, la aplicación práctica era más a través de la Kabbalah judía. Y en ese sentido, repasando estas series, se me antojó traer algo más puramente cristiano. Y en este aspecto cristiano, tengo yo un problema, y es que la tradición cristiana de práctica, digamos, se convirtió mucho en el seguimiento de ritual, sobre todo en los espacios de retiro, conventos, monasterios, etcétera. Y mucho de la practicalidad de la experiencia se quita, digamos, del pueblo en general, y lo que el pueblo en general recibe como práctica, digamos, es una religión con sus rituales, con sus sacramentos, pero no necesariamente hay una invitación muy limpia, muy clara, a crecer dentro de eso. Sí hay muchos como consejos morales, el mejorar tu vida, el que no peques, el confesarte con la esperanza de que haya cierto nivel de introspección, pero vemos todos estos juegos que se han hecho dentro de la religión, que en realidad es muy difícil crear una experiencia de crecimiento profundo. Y claro, históricamente este crecimiento profundo lo tenemos dentro de todo este grupo de místicos a través de la historia, a través del tiempo. Y aquí el problema es que el misticismo cristiano, aunque está de alguna manera siempre tratándose de justificar con las escrituras, no bebe de una tradición fuerte de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la religión judía, como cualquier otra religión, tiene sus rituales, su exposición al pueblo en general, pero siempre conservó una tradición de práctica espiritual que fue la Kabbalah. Y en la tradición cristiana, de alguna manera, esta práctica se ve desconectada en la medida que la iglesia se volvió más antisemita. Se cortaron las tradiciones de práctica cabalista, que eran las escuelas de profecía, digamos, que funcionaron desde siglos antes, y lo vemos reflejado en toda la experiencia profética del Antiguo Testamento. Y el misticismo cristiano empieza a ser como una especie de exploración sui generis, de haz lo que se te ocurra o lo que de alguna manera te inspires para crecer en Dios. Vemos todo este intento a veces bizarro de los padres del desierto, trayendo prácticas que son terriblemente raras, como pasarse años trepados en un pilar, y para renunciar a todo, y en este sentido, que aunque tengan una motivación de comunión con Dios, realmente no están justificadas ni en una tradición de práctica, ni en las escrituras como tal. Y bueno, hoy en día, cuando buscas, digamos, práctica de contemplación o meditación cristiana, generalmente eres referido a los ejercicios de Loyola, los ejercicios espirituales de Loyola, que tienen un sabor contemplativo, intelectual, digamos, en ese sentido, pero son de las pocas propuestas como método de crecimiento que ha generado, digamos, la rama cristiana.
Y bueno, y aquí entonces lo difícil, cuando estamos hablando de estudiar o en tratar de sacarle jugo a toda la experiencia mística para tener de alguna manera una aplicación psicológica, eh, nos encontramos con, lamentablemente, muchísima patología dentro del misticismo. Nos encontramos toda esta confusión, digamos, de lo que sería nuestra tendencia pecaminosa con lo satánico, con las tentaciones demoníacas, todo este tipo de cosas. Y hace entonces muy difícil una practicalidad sin meterse a todo ese mundo digamos, de una lucha cósmica, mística entre el bien y el mal y todo este tipo de cosas. Y bueno, hay desde luego muchísimos místicos en distintos países a través de la historia del cristianismo y buscando cuál podría ser un buen ejemplo, un buen intento de sacarle jugo en una manera más práctica hoy en día dentro de la visión de psicología. Desde luego hay unas 20 personas que salen a la vista, pero estos dos que vamos a estar viendo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, hacen, digamos, un buen ejemplo de lo que sería en un momento dado uno de estos exploraciones, experimentos de misticismo, que tratan de proponer un proceso de crecimiento que puede ser un modelo universal de crecimiento para el cristiano, pero también toman en cuenta este aspecto de neurosis, desde luego no exactamente llamadole así, pero se vuelve interesante porque una de las cosas que ha causado tanta confusión en el misticismo cristiano y en otros misticismos es la falta de entendimiento de ese aspecto de neurosis, porque generalmente se toma todo esto y se le pone en el bote de basura de lo satánico y ya estuvo. Y al ponerlo así, entonces queda un espacio, un abismo, digamos, muy grande, de cómo podemos integrar esa negatividad en nosotros eh, eh, y procurar un crecimiento psicológico profundo, porque todo lo que está ahí en esa área satánica, pues más bien debe ser renunciado. Renuncio al diablo y a todas sus obras y con suerte ahí está mi neurosis y todo lo que no voy a reconocer de mi experiencia. Entonces, tenemos, si les ha dado por leer biografías de místicos, a mí me divierte mucho eso. Van a haber grandes estados de conciencia, de comunión, de experiencia de amor, etcétera. Y por otro lado, conductas francamente neuróticas que no podemos dejar de ver. Y es esa fragmentación, esa bipolaridad, digamos, en la experiencia humana, en gran parte se debe precisamente a eso, el no reconocer esos aspectos dentro de nosotros y echarle la culpa al diablo. Literalmente así es el asunto. Y hoy en día en las imitaciones populares de misticismo vemos esa misma tendencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a varios grupos carismáticos que tienen todo este rollo, el bautizo de fuego, del espíritu, etcétera, que han caído en toda una experiencia llevados por el espíritu, de exorcizar a la gente de toda su maldad, incluso clasificando a todo lo que podríamos clasificar en psicología como simplemente conductas neuróticas. Ellos lo han reclasificado nombrándolo, diciendo, este es el nombre de los demonios. Entonces tienes el demonio de esto, el demonio del otro, y de hecho hay cientos de demonios que son simplemente, desde la psicología, pues conducta neurótica,
Pero entonces la psicoterapia espiritual carismática es exorcizar a esta gente, que es el mismo problema que tuvimos históricamente en el misticismo cristiano, no reconocerlo como mío y básicamente pelearme contra eso. Y aquí sí hay un problema con la psicología profunda. Eso está previniendo, precisamente está deteniendo nuestro proceso, porque estamos peleando contra nuestro propio contenido inconsciente. Entonces, eso ha sido un gran problema. Entonces, cuando queremos o he querido como tomar elementos del misticismo cristiano en un contexto, decir, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar? Empieza aquí ya ahí sí, un problema filosófico, teológico en mí, de que se vuelve muy difícil llevarlo a una practicalidad psicológica. Entonces, bueno, el énfasis aquí es tratar de conservar un punto desde la visión psicológica, no desde una visión, digamos, religiosa. Y aunque en las series les llamo psicología transpersonal, no me da vergüenza alguna llamarle psicología espiritual. En ese sentido, creo yo que la psicología siempre fue espiritual, a pesar del intento de los psicólogos de que no lo fuera. Y en ese sentido, creo yo que lo que esas dos personas vivieron y trataron incluso de compartir en su tiempo, en una manera muy activa, de hecho, es un intento también, considerando que está hecho siglos atrás, de traer de esta aceptación a los patrones neuróticos. El diablo sigue ahí, desde luego, porque si no sigue ahí, ibas a la hoguera, porque ibas contra el dogma de la iglesia, pero en una manera, creo yo, muy elegante, tratan de esta necesidad de integrar, de reconocer, de aceptar estos aspectos en nosotros a través de lo que podríamos llamar la purificación espiritual. Y entonces este se hace un buen puente, esta visión hace un buen puente entre la psicología y la mística, incluso no solo de ellos, una mística cristiana, porque algunos de los principios los podríamos extender a muchos de los místicos, aunque no tuvieran exactamente esa experiencia. Podemos ver en su experiencia, digamos, mística de pelear contra el mal, que podríamos reconocer aspectos de estas purificaciones que en una manera más clara hablan estas personas. Entonces, bueno, la idea no es una clase desde el punto de vista del cristianismo, trata de tener un énfasis desde el punto de vista psicológico, pero obviamente, así como hicimos en las otras series, desde también un entendimiento de la tradición que básicamente les dio su hogar a estas personas. Cuando hablábamos de budismo, pues teníamos que acabar de hablarnos de budismo, aunque estábamos hablando de psicología. Lo mismo va a ser esto. Y la idea es también en cada sesión, la última parte de la sesión, les voy a proponer algún tipo como de ejercicio meditativo, introspectivo, contemplación, como tratando de seguir un poco, digamos, esta idea de, bueno, y en la práctica, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y más si eres psicólogo o eres psicoterapeuta, tal vez algunas ideas, digamos, dentro de los procesos transpersonales que pueden ser ayudadas con esto. Les recuerdo algo, aunque la mayoría de ustedes es gente ya conocida, a lo mejor el material lo ve gente después que no está muy familiarizada. Todo lo que manejamos siempre en estos cursos son simplemente intentos
de explicar la realidad, no los tomen demasiado en serio, como así es, ¿no? Porque Carlos nos dijo que así eran, no, son simplemente formas de explicar, modelos de realidad, no lo tomen como verdades o dogmas, y de hecho es solamente mi opinión, y ojalá dentro de todo eso formen su propia opinión, porque a fin de cuentas es lo que necesitamos, tener nuestra propia experiencia en todo esto. Entonces, bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Primero, la palabra contemplación dentro de la tradición cristiana es un poco, digamos, representativa, diría yo, del proceso que llevamos en la cultura occidental, en la evolución de la cultura occidental. En un momento dado, la experiencia en Occidente era ensalzar nuestro entendimiento, y de esa manera también se llegó a llevar a la práctica mística el cómo entender mejor nuestra relación con Dios, cómo podemos de alguna manera profundizar a través de nuestro entendimiento, nuestra comunión con Dios. Y en ese sentido encontramos pasajes en la Biblia para justificar eso, escudriñar las escrituras, por ejemplo, etcétera, donde podemos justificar que debemos usar nuestra razón. Y de hecho, muchas de las experiencias contemplativas, no nada más en estas dos personas, sino en muchos otros místicos, se genera una experiencia de analizar, de introspección profunda, basada a través de la búsqueda de entendimiento de la experiencia que la Biblia está expresando. Y en esa profundidad intelectual, curiosamente, llegar a una trascendencia del entendimiento intelectual. Como ponía de ejemplo los ejercicios espirituales de Loyola, que es un proceso contemplativo, digamos, el proceso es a través de ir metiéndote, tratando de profundizar en el entendimiento de distintos pasajes bíblicos, y de alguna manera ir buscando con tu mente una relación personal más íntima con lo que se está expresando en la Biblia, y llegar a un momento dado como a encarnar o dejarte vivir en carne propia, digamos, esas experiencias. Es muy interesante, por ejemplo, si ponemos los ejemplos de las estigmas, estas heridas, digamos, de la cruz de Jesús, que en algunos de los santos o místicos han aparecido, incluso hasta recientemente, las heridas en las manos o en la frente o en el corazón, que empiezan a sangrar y sin razón alguna, etcétera. Desde luego, esa experiencia mística, que es una experiencia mística, viene primero por un estudio de todo el significado, digamos, del sacrificio de Jesús por nuestro pecado, toda una búsqueda de identificación con esa figura en la cruz, el querer servir a Dios, pero todo eso tiene que ser entendido con la mente al principio, y en la medida que la persona usa la mente para ir profundizando, entendiendo, etcétera, llega un momento dado que se trasciende la mente y que viene una experiencia de sufrir en Cristo o junto con Cristo, y de esa manera estás sirviendo, digamos, a la redención o al pecado, para purificar el pecado junto con Cristo en la cruz. Y eso te hace uno con Jesús, etcétera. Pero normalmente hay un proceso donde se va estudiando las escrituras, se va profundizando, se va orando, se va pidiendo, digamos, eso hasta que se llega a un
punto de identificación ya corporal, y es el estado místico. Entonces, en esa búsqueda, podríamos decir, esta es la manera de contemplar, una búsqueda de entendimiento intelectual, una búsqueda de identificación emocional, hasta tal punto que se rompe la barrera, digamos, o la distancia entre lo que estamos estudiando y estamos tratando de entender con lo que vivimos. Y entonces la contemplación cristiana se vuelve, al principio sobre todo, en un proceso intelectual, y poco a poco lo emocional empieza a entrar, y poco a poco se llega a estos estados de arrebato místico. Lo que hoy en día, por ejemplo, en otras escuelas nombramos como contemplación, es totalmente distinto. Por ejemplo, en Dzogchen la contemplación es un estado de observación pura, desnuda, sin contenidos, sin buscar profundizar, sin buscar identificarse, simplemente observar en una postura neutra, abierta, despierta, y eso se le llama contemplación. Entonces, bueno, por eso era importante entender lo que entendemos como contemplación cristiana. Es distinto a la contemplación meditativa. Y bueno, desde luego la contemplación cristiana es espiritual, y la búsqueda es cómo ponemos esto, la psicología, la experiencia mística, la espiritualidad, en algo que podamos incluso aplicar fuera de las creencias, digamos, cristianas que tenían estos místicos. Entonces, es simplemente una exploración. Espero que nos sirva a todos, aprendamos algo en el proceso y empezamos entonces. Antes que nada, me gustaría nada más como darles un modelo de entender la transformación psicológica desde 5 portales o 5, digamos, énfasis para esta transformación. Y bueno, primer punto, la transformación psicológica ya nos habla de un proceso en psicología más relacionado con un proceso de crecimiento, e incluso en el área transpersonal, un crecimiento que puede llegar a algo que podríamos llamar iluminación o liberación. En la psicología más, vamos a decir, práctica, más en ese sentido terapéutica, médica, social, realmente no buscamos mucho la transformación de la persona, sino el cambio, diría yo, de patrones de conducta, patrones de creencia, para que la persona se adapte más funcionalmente a su medio, funcione mejor la persona y se sienta mejor. Con esto quiero decir que no necesariamente todos los procesos psicológicos producen crecimiento en la persona, sino producen simplemente un cambio, un reencuadre, una reprogramación, si le quieren llamar así, para que la persona funcione mejor y se sienta mejor consigo mismo. Pero eso no quiere decir que la persona se está transformando, la persona está cambiando en crecimiento, en expansión, para nada. Y de hecho, mucha gente cuando busca psicoterapia no está buscando la transformación personal, está buscando simplemente que lo ayuden a funcionar mejor y sentirse un poco mejor. Y por eso también en ese acercamiento de no crecimiento, sino simplemente de reajuste, va muy bien el complemento de las drogas psiquiátricas en ese sentido, porque no quiero realmente crecer, quiero que me ayudes a controlar mi ansiedad. Me tomo esta medicina 2 veces al día y hago ejercicios
de reencuadre, reprogramar mi estructura de creencia, de cómo entiendo mis problemas y ya estuvo. Y puede resultar, la persona se vuelve en ese sentido más funcional, está más a gusto, contenta consigo mismo, con la vida, pero no quiere decir que creció ni se transformó. Esto de alguna manera, John Lilly lo implica en su libro Reprogramando la computadora humana. John Lilly era muy chistoso, le funcionaba muy distinto su pensamiento que el resto de nosotros, y le gustaba explicar las cosas con otro tipo de términos. Y simplemente el título del libro es para mí una burla a estos procesos de cambio humano que realmente no están dándole nueva vida al humano, simplemente son procesos de reprogramar a la computadora humana. Entonces, tienes un mal programa, lo reprogramamos. Terapias como neurolingüística, terapias rápidas de hipnoterapia, terapias incluso racional emotivas, etcétera, etcétera, son maneras que ayudan a reprogramar a la computadora humana. Y entonces dices, bueno, pero cambiar para iluminarnos, para crecer, es cambiar también el programa. Sí, al principio, pero eventualmente, más que reprogramar la computadora humana, lo que se quiere es dejar a la computadora humana sin programa. Y entonces el humano empieza realmente a ser humano porque tiene que crear su propio programa de realidad en forma consciente. O sea, todos los programas de realidad se toman en forma inconsciente. Pero en la medida que vamos entendiendo y vamos ejerciendo nuestra capacidad de elección, de transformación, vamos creando nuestra propia realidad y ahí sí hablamos entonces de transformación y hablamos de crecimiento. Entonces, nada más, también quería dejarle claro que no necesariamente porque una persona se sienta mejor, está cambiando para bien, digamos, socialmente entendido, quiere decir que la persona está creciendo o está transformando su ser. Entonces, definitivamente, cuando hablamos del aspecto transpersonal en psicología, tenemos que hablar de transformación. Si no hay transformación, no alcanzamos una experiencia transpersonal nunca. Porque tu experiencia transpersonal o espiritual, ¿qué va a ser? Toda una serie de creencias y de ideas, una filosofía personal en el asunto, pero no necesariamente va a provocar un cambio en el ser. Eso es importante porque jugamos mucho, no solo en psicología, jugamos mucho también en la espiritualidad a eso, a adoptar, por ejemplo, espiritualmente, adoptas una doctrina, un ritual, una religión, etcétera, y hablas de que te has transformado, que Dios te ha transformado, etcétera, pero en realidad lo único que has obtenido es una reprogramación con un lenguaje espiritual, pero no hay realmente transformación y un crecimiento real. La experiencia de transformación te va a ir desnudando poco a poco de tus creencias, de tus valores, de tus programas y te va a forzar tarde o temprano a crear tu propia experiencia en una manera consciente y responsable. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de aplicación de psicología transpersonal, a fuerza, no importa qué camino estamos teniendo, en general, los caminos van a ser siempre a través de ir desnudándonos de lo que hemos heredado como realidad. Entonces, eso quiere decir que crecer implica trabajo interno. Y eso lo entienden muy bien en el misticismo también. Entonces, bueno,
acuérdense, este es un modelo, no es la verdad, pero es un modelo interesante. Y decimos, bueno, si yo quiero crecer, si quiero transformar, desde luego el ser humano tiene una experiencia total, integral, holística, pero el hecho es que hemos generado distintas tendencias que enfatizan aspectos de nuestra vida. Y curiosamente, nada más para que tengan relaciones más amplias de su entendimiento, en el pentagrama de los 5 elementos que se usa en la magia occidental, que decimos los 4 elementos típicos, la tierra, el agua, el fuego, el viento, y el quinto elemento es el espíritu, o Akash, o el éter, decimos. Implican ciertas experiencias humanas que curiosamente se van a manifestar en distintos caminos de transformación. Y ahorita explico la siguiente eso.